Edad contemporánea, finales del siglo XVII y siglo XVIII. Revolución industrial, primera etapa. Revolución francesa, etapa napoleónica, independencia latinoamericana, restauración. Revoluciones liberales, guerra de secesión, unificación italiana, unificación alemana y revolución industrial, segunda etapa. La primera revolución industrial se da en el Reino Unido entre los años 1780 y 1840. Es un periodo de transformación social, económico y principalmente tecnológico. En la agricultura se establece la propiedad privada y se hacen mejoras técnicas que faciliten el trabajo del agricultor. Se da un aumento en la producción de autoconsumo, lo que permite comerciar posteriormente con los excedentes sacando partido económico de las tierras. En la industria se sustituye la energía humana por la energía mecánica. Se crea la máquina de vapor por James Watt, lo que mejora la industria textil y reduce los costos de fabricación. También se crea la primera locomotora por George Stephenson. Se mejoran las carreteras y la comunicación por vía marítima con el barco a vapor. En la ciudad se da el fenómeno llamado éxodo rural, el cual consistió en la migración masiva de la gente del campo hacia las ciudades en busca de empleo de las grandes industrias. También la ciudad se mejora la seguridad gracias a la lámpara de gas. Sin embargo, seguía siendo la burguesía la clase con mayor privilegio. La Revolución Francesa fue el mayor cambio político-social que se dio a finales del siglo XVIII, donde se derrocó el antiguo régimen de la monarquía que estaba en ese entonces María Antonieta y su esposo Luis XVI. Las causas de la revolución fueron el descontento social hacia María Antonieta, que gastaba todo el dinero, y Francia en ese entonces estaba en un mal estado económico, y además la mentalidad ilustrada que en ese entonces estaba dando. Francia estaba dividido en tres estados. El primer estado era la iglesia, el segundo estado era la monarquía y el tercer estado la burguesía y los campesinos. Como se ve, el tercer estado cargando al primero y al segundo estado. El lema de la Revolución Francesa estuvo guiado por la libertad, la igualdad y la fraternidad. Etapa napoleónica 1799. Napoleón fue un militar francés que en 1804 se proclamó emperador. Su gobierno permitió la recuperación de Francia, apoyó el desarrollo de la industria y el comercio, favoreciendo a la burguesía. Organizó las leyes, creando el Código Civil que respetaba los derechos de la libertad e igualdad proclamado en 1789. El Código Penal de Comercio y Código de Instrucción Criminal solucionó el conflicto de Francia con el Papa firmando un acuerdo llamado Concordato, que reconocía que la religión católica era la religión de los franceses. En la política exterior, su objetivo fue establecer en Europa un imperio francés. Bajo los principios de la revolución, consiguió ocupar los territorios de Norte de Italia, Alemania, Suiza, Bélgica, Holanda. Su gran enemigo fue Inglaterra con su poderosa flota. Las independencias latinoamericanas se dieron entre los años 1804 y 1825, después la independencia de Estados Unidos a finales del siglo XVIII. Latinoamérica decide continuar con estos ideales emancipadores e inicia Haití en 1804 con su independencia. En 1811 se declaran independientes los países de Venezuela y Paraguay. En 1812 se declara independiente Argentina. En el 1819 se empiezan a dar las independencias de los territorios de Nueva Granada, es decir, Colombia, Panamá y Ecuador, aunque Ecuador logra su independencia en el 1822. Sigue en 1817 la independencia de Chile. En 1821 siguen los países de Bolivia, México y las Provincias Unidas de Centroamérica. La formación de los diversos países centroamericanos tendrán que esperar algunos años. En 1822, después de Ecuador, sigue Brasil y el país de Bolivia. Y finalizamos en el 1825 con el país de Paraguay. De 1815 a 1830 se dio tras la derrota de Napoleón. En esta, las potencias europeas buscaban acabar con el legado de la Revolución Francesa y concretar una paz definitiva en el continente. Para ello, se reunieron en el Congreso de Viena los países de Rusia, Gran Bretaña, Prusia y Austria, quienes tenían como objetivos la legitimidad y el equilibrio del poder. La legitimidad fue principio base para la restitución de los reyes a sus tronos dispuestos por Napoleón. Algunos de estos fueron Fernando VII y Luis XVI. Y el equilibrio del poder se buscaba mediante acuerdos diplomáticos
logrando establecer un orden y una paz en los territorios de toda Europa. Este se manifestó en el reparto de los territorios por parte de las potencias que salieron victoriosas. Entre las potencias que se hicieron partícipes estaba Francisco I por Austria, el zar Alejandro I por Rusia y Federico Guillermo III por Prusia. Revoluciones liberales. Después de la Revolución Francesa surgieron dos movimientos que se opusieron a la Restauración: el liberalismo y el nacionalismo. El liberalismo contiene la defensa de libertades y derechos individuales, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, la soberanía nacional, constitución, ley fundamental de la nación que está por encima de todos, incluido el rey. La división de poderes según la teoría de Montesquieu, el control de la gestión pública a través de la publicidad y libertad de prensa. El nacionalismo, unificación de comunidades nacionales separadas en distintos estados como Alemania e Italia. A eso se le llamó nacionalismo centrípeto. La independencia de pueblos sometidos a estados multinacionales como el Imperio Austriaco o el Turco Otomano, nacionalismo centrífugo. Primeros movimientos revolucionarios: Italia, Portugal, Rusia, Francia, Bélgica y Polonia. La Guerra de Secesión o Guerra Civil Estadounidense fue un conflicto significativo en la historia de los Estados Unidos de América, que tuvo lugar entre los años de 1861 y 1865. Esta guerra se dio entre estados del norte y estados del sur, provocando una serie de cambios sociales, políticos y económicos. Todo inició cuando Lincoln perdió una propuesta para abolir la esclavitud en los Estados Unidos. La lucha era una economía industrial abolicionista y una agraria esclavitud. Los del sur tenían la ventaja de pelear en su territorio, pero los del norte tenían más gente y armamento. La unificación italiana. La unificación italiana fue un movimiento político y social que se dio en el siglo XIX con el Congreso de Viena y el fin del Imperio Napoleónico en el año 1815 y terminó con la Guerra Franco-Prusiana y la incorporación de los estados en la Iglesia en 1871. La península itálica se dividió en varios reinos, que eran estados independientes. Algunos de estos reinos estaban gobernados de forma autoritaria por familias reales de Austria y Francia. Causas. Una de las causas era que la unificación se empieza a dar cuando el reino de Piemonte, que era mucho más desarrollada que en el centro y en el sur, atrajo a la nobleza y a la burguesía industrial, y así aumentaría el mercado consumidor. Los estados italianos antes de la unificación eran el reino de Cerdeña, el reino de dos Sicilias, los estados de la Iglesia, el reino de Lombardía y los ducados de Toscana. La unificación alemana se dio a mediados del siglo XIX y finalizó en 1871. Fue un proceso para lograr la integración de los 38 estados alemanes que en ese entonces se conocían como Confederación Germánica en un solo estado, Alemania. Fue guiado por Otto von Bismarck, el primer ministro prusiano. Las causas fueron las guerras napoleónicas y el anhelo nacionalista. De los 38 estados alemanes se destacan el Reino de Prusia y el de Austria. Fue Prusia quien inició el movimiento, pero en el momento de la unificación, Austria renunció a ser parte de Alemania. El 18 de enero de 1871, el Imperio Alemán fue fundado bajo el liderazgo de Otto von Bismarck. Se denomina Segunda Revolución Industrial al periodo comprendido entre los años 1850 y 1970 en Gran Bretaña. Fue una fase en donde implica una serie de desarrollos en la industria química, eléctrica y de acero. Fue marcado notablemente por cambios sociales y económicos vertiginosos, puesto que se aceleró el proceso industrial y por ende los cambios y ritmos de la vida de la sociedad también cambiaron. La revolución industrial se expande hacia otros países con avances tecnológicos. De esos avances surgieron nuevas potencias mundiales como lo son Alemania y Estados Unidos. Por otra parte, existe un aumento de desempleo industrial, pero se impulsan grandes e importantes descubrimientos tales como lo son el desarrollo del ferrocarril, el teléfono electromagnético y la luz eléctrica. En conclusión, la Segunda Revolución Industrial fue un fortalecimiento y perfeccionamiento de las tecnologías de la Primera Revolución Industrial.